seguimos nosotros aprendiendo juntos y juntas. Los científicos, ellos dicen que no puede ocurrir, que no es posible. Y lo dicen pensando en un animalito que nosotros tenemos ahí en nuestras pantallas, que se conoce como el abejorro. Dicen que la teoría de la aerodinámica, que es la que también explica cómo los aviones vuelan, y después Gaby, usted nos ayuda en eso, cualquier duda, ¿verdad? Dice que esta teoría, que los abejorros no pueden volar. ¿Por qué? Porque su tamaño, aunque nosotros lo miramos chiquitito allí, casi no se le miran las alitas, ¿verdad? ¿Cuántos pueden ver las alitas de ese abejorro en esa foto? Son bien diminutas, casi transparentes. Pero el tamaño, el peso, no es comparado con que pueda volar, según las leyes que nosotros conocemos. Bueno, algunas de las leyes que nosotros conocemos. El abejorro es demasiado pesado para poder volar con alas tan pequeñas. Sin embargo, el abejorro vuela. Y Dios creó el abejorro y le enseñó a volar. Cuando Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, nos creó a nosotros, nos equipó de tal manera que podamos nosotros estar preparados para la vida y que sepamos que Dios no está limitado por nuestra comprensión de cómo suceden las cosas a nuestro alrededor. Solo porque tú y yo no veamos algo o no lo entendamos, no quiere decir que no sea real. Y el tema que hoy nosotros vamos a dar continuidad en este tiempo de Cuaresma tiene que ver con que para Dios no hay nada imposible. Igual que para los científicos pareciera imposible que este animalito pudiera volar, Dios en su sabiduría, en su manera de mostrarnos las cosas, hace que sí pueda hacerlo. Igualmente, nosotros estamos aquí para reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios en las cosas maravillosas que Dios hace, que aunque no las podemos entender todas, sabemos que Él reina, que Él está sentado siempre en su trono. Y la historia de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Es la historia de un hombre que nació ciego. Vamos a leer algunos versículos. Una historia que nos invita a reflexionar muchísimo en diferentes temas, porque aquí este pasaje da para muchas cosas, pero nos vamos a centrar en cómo para Dios no hay nada imposible, porque Él revela de su luz en nuestra vida. Él abre los ojos de nosotros para que podamos entender su actuar en medio nuestro. Dicen los primeros versículos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dios bendiga su palabra. El primer punto que quiero destacar aquí contigo, porque para Dios no hay nada imposible. Él usa todas las cosas para mostrar sus obras. Las obras de Dios son buenas siempre. Dios, todo don perfecto, dice, viene del cielo a nuestra vida. Las cosas que Dios hace y prepara para nosotros son buenas todo el tiempo. Ante el sufrimiento, las tragedias que se viven, ¿qué es lo que muchas veces nosotros pensamos? Es porque hay un pecado, es porque pecó, es porque
Dios ya no lo quiere, es porque Dios se olvidó de esa familia. Eso es lo que mucha gente, cuando mira una situación difícil, piensa lo mismo que estaba pasando en este texto. Había un hombre ciego de nacimiento, no era cualquier ciego. Y Dios muestra, porque esa palabra que le dicen aquí, rabí, es mucho más que maestro, es mucho más que profeta, es mucho más que lo que a veces nosotros estamos pendientes de que hemos creído que sabemos que rabí solo maestro, y no es así. Rabí tiene que ver con alguien que dice puede hacer todas las cosas grandes, es mi supremo, mi grande. Y eso se le está diciendo aquí a Jesús, porque tal vez podría darse la sanidad de una persona ciega. No habían tantos adelantos científicos como tenemos ahora, pero hacer una sanidad de alguien que nunca había visto era algo realmente grande, que fue notorio en aquella comunidad, porque todo el mundo sabía la situación de este hombre, que aunque no se nos dice su nombre, Dios nos está revelando de su poder, de su gracia, de su grandeza, y cómo Él nos hace el llamado a reflexionar de que cuando miramos que alguien está en una situación de discapacidad o difícil, o en un momento de dolor, o en un momento de sufrimiento, tú y yo no debemos de pensar que es porque hay un castigo divino allí. Dios, que hace las cosas tan grandes, porque para Él no hay nada imposible, permite situaciones porque Él tiene propósitos en nuestra vida. Él tiene propósitos. Dicen que el mejor maestro es el sufrimiento. Eso he escuchado varias veces. ¿Usted no lo ha escuchado? Hasta hoy. El mejor maestro, el sufrimiento. No sé cuánto de verdad hay ahí, pero cuando pasamos una situación, aprendimos tantas cosas que después ya no las olvidamos. No queremos volver a pasar el momento difícil, pero todo lo que aprendimos, ¿cuánto nos ha costado? Entonces, mi amado hermano, no podemos comprender todo lo que Dios hace, pero lo que Él hace, lo hace para mostrar las obras de Dios. A veces cuando te has quedado solo o sola, Dios ha permitido que lleguen a tu vida personas ultra mega gigantescamente especiales, ¿sí o no? Personas que tú dices, oh Señor, gracias. Que si hubieran llegado antes, tal vez no lo hubieras valorado porque estabas rodeado de muchas personas. Pero cuántos regalos hay que Dios nos da porque quiere mostrarnos su gloria. A veces nos quedamos sin nada de dinero, pero viene alguien y te da una ofrenda. Viene y Dios y abre una puerta para un mejor trabajo. Hay cosas que Dios hace porque quiere mostrarnos su favor. Cuando Dios nos sana, los médicos dicen hasta aquí, ¿verdad, Jaimari? Pero Dios dice no, yo tengo la última palabra. Y hemos pasado procesos difíciles de sanidades, pero Dios mostró quién es Él, ¿o no? Yo digo el nombre de Jaimari porque sé que su historia es pública, pero, y es sin permiso tuyo, Jaimari, pero cuando Dios nos ha sanado, ¿cómo hubiéramos sabido que Él es sanador si no hubiéramos pasado ese momento de dificultad? ¿Sí? Entonces, porque para Él no hay nada imposible, ya no lo vamos a estar cuestionando más, porque todo lo que Él hace es para mostrar las obras de Dios y son buenas. El texto nos sigue diciendo que este hombre nace ciego, Jesús lo sana de una manera espectacular, de una manera que no siempre tú y yo estaríamos acostumbrados a ver un milagro, un medio raro este milagro. Miren lo que hizo Jesús para sanar a este hombre.
Jesús escupió en tierra, versículo 6, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué cosa, ¿no? Yo encuentro aquí en este punto, en esta historia, un punto maravilloso. Y lo he titulado así, porque para Dios no hay nada imposible. Él cambia nuestra maldición por bendición. Miren, el acto de escupir es considerado en la cultura judía como maldición, como maldecir a alguien. Cuando se han dado casos de mucha cólera, de muchos problemas, y alguien escupe a otro ser humano, eso es como lo peor, es como lo más, de las cosas más difíciles que le podemos hacer, que se puede hacer de un ser humano a otro, ¿verdad? A veces es impensable. Escupir era algo como de maldición, era considerado así. Y lo interesante en este texto es que Jesús está escupiendo al polvo, y tú y yo hemos sido creados del polvo de la tierra, y tú y yo hemos estado bajo maldición cuando nos alejamos de Dios, porque todos somos pecadores. Y Jesús está revelando aquí, igual que en todo este evangelio, que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él viene a cambiar nuestra maldición de ser polvo, de estar separados de Dios, por bendición, por vida eterna, por llamarnos a ser sus hijos, por llamarnos a comunión con Él. Eso es lo que nos está revelando este texto, que Jesús es el Mesías, el que puede hacer lo supremo, lo más grande, porque es Dios, que Él cambia nuestra maldición por bendición. Y lo interesante también es que aquel hombre ciego, Jesús le dice, ve a lavarte. Ve a lavarte. Pareciera que el hombre no puede ir, seguramente tenía alguien que lo ayudara. Cada vez que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida, muchas veces nos va a pedir que nos involucremos en el milagro. La gloria es para Él, pero Él nos va a pedir algo, que creamos, que caminemos. Este hombre tuvo con el lodo en los ojos, tuvo que ir al estanque de Siloé. ¿Y qué nos dice a nosotros eso? Dios, porque dice el texto que el estanque de Siloé significa enviado. Dios nos llama, Dios nos envía a buscar el milagro para que podamos ver. Si este hombre hubiera dicho, no, yo me voy a quedar aquí, ya tengo toda mi vida, ya tengo quien me ayude, ya tengo quien me esté poniendo ahí la capa para pedir limosnas, tengo mi familia tranquila. Seguro que tenía todavía a sus padres allí, nos dice este relato. Yo no voy a ir al estanque. Él pudo haber dicho eso, porque Jesús no le estaba prometiendo nada. Jesús le puso el lodo hecho con su saliva y le dice, ve. Pero este hombre fue. La participación activa de nosotros para que Dios ilumine nuestra vida, para que podamos ver. Nos llama porque nos quiere bendecir, porque quiere iluminarnos, porque quiere llenarnos, porque quiere revelarnos quién es Él y lo ilimitado de su poder. ¿Alguien puede decir amén? ¿Puede decir aleluya? Porque el Dios que hizo el milagro en la vida de este hombre también es el Dios que está esperando por nosotros, que quiere darnos vista, que nos llama a caminar en obediencia a Él para que obtengamos luz en nuestra vida. ¿Qué relación hay con ser obediente, con seguir el llamado y poder ver y recibir un milagro? ¿En qué estás caminando tú, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Dónde sientes que Dios te está llamando este día? ¿Dónde Dios está esperando nuestra obediencia para Él revelarnos su luz maravillosa?
para que podamos ver, porque este texto nos dice que nosotros podemos estar ciegos y que podemos recibir milagros si creemos y nos movemos donde Dios nos llama. Vamos a ver qué sigue pasando en este texto para ver si es que se puede ser ciego aún mirando. Porque miren, yo me alegraría si mirara un milagro de esa manera. ¿Y usted? ¿En alguien que tú conoces? ¿Sí o no? Cuando a este hombre los vecinos lo vieron, dice el versículo 8 en adelante, ellos se maravillaron, ¿verdad? Bueno, no, el texto no dice que se maravillaron, pero dicen, los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, él se parece. Pero el hombre ciego dijo, yo soy. Y le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Aquí no nos está diciendo que aquellos vecinos se alegraron. Yo no quisiera tener vecinos así. Después dice que no contentos con que ya le habían preguntado y les habían dicho todo cómo había pasado, lo llevaron ante los fariseos. Todavía lo llevaron ante los fariseos. Después dice, llamaron a sus padres en todos esos versículos que están allí. Como que si no le estaban creyendo, ¿verdad? Y entonces vuelven y le preguntan todo, lo interrogan los fariseos. Y vuelven y llaman también a los papás. Y dice en el versículo 28 que le injuriaron ese grupo, porque no tenemos que decir que eran todos los judíos. Dice, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés respecto a ese. No sabemos de dónde sea. Están descalificando lo que Jesús había hecho. Dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es decir, los fariseos, los especialistas de la ley, están preguntando una y otra vez, saben de Moisés, saben que de Moisés iba a venir también el Mesías, que podía hacer todas las cosas especiales, y cuando las están viendo, no las miran, no las pueden creer. Y ahí está la gran contradicción que encontramos en este pasaje, que tú y yo necesitamos comprender. Aquellos que eran los de la ley, los que miraban, realmente no estaban viendo lo que estaba pasando desde la perspectiva de Dios. Y aquel hombre que no miraba, que escuchó el llamado, se le abrieron los ojos y empezó a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Qué necesitamos tú y yo para ver que las cosas que nos suceden, no siempre es necesario comprenderlas, pero podemos reflexionar qué me está diciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios a mi vida? ¿Qué tanta luz tengo yo en mi vida? La semana pasada decíamos la diferencia o la contradicción entre ser un agua estancada o ser un agua viva. Ahora, ¿qué tipo de vista tenemos nosotros? ¿Cómo miramos lo que nos acontece, lo que nos rodea a nosotros en la iglesia, en la vida de la comunidad, en la vida de la familia? ¿Cómo lo miramos? Que si miramos a alguien enfermo, pensamos que está en un castigo de Dios. Si miramos a alguien que está sufriendo o que Dios no le ha contestado sus oraciones, ¿qué pensamos? Dios no lo quiere. A ese ni Dios lo oye. A veces yo he escuchado eso.
O miramos a alguien que Dios le hace un milagro, le bendice, le cambia la vida, le transforma y nos ponemos a interrogar, buscamos múltiples maneras para minimizar y no entendemos que es la gracia del Señor. Porque Dios da cuando Él quiere, a quien Él quiere, como Él quiere. O tenemos vista que igual que aquel hombre ciego, podemos decir, yo no sé lo que pasó, no es por mis méritos, pero yo solo sé que Él cambió mi lamento en baile. Yo solo sé que Él me sanó, que Él me restauró, que Él me ayudó en mi matrimonio. Yo solo sé que Dios abrió una puerta que tanto le había pedido. Yo solo sé que Dios me sanó. Y cuando miremos la bendición en otra familia o miremos una situación difícil, podamos ver cómo Dios obra. Señor, estás poniendo una disciplina a esta familia, a esta persona. Oh Señor, bendíceles, guárdales, ayúdales a pasar esta prueba, ayúdales a pasar este momento difícil. Señor, abre sus ojos para que puedan comprender por qué estamos viviendo esto. Y me pongo en el lugar de esa otra familia. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué lo haces, Señor? Eso es tener vista y mirar las cosas como las miraría el Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Amado hermano y amada hermana, por favor mantente con vista. No seamos nosotros de quienes señalemos, juzguemos, murmuremos. No seamos nosotros de los incrédulos. Seamos nosotros de los que alaben a Dios. Nos alegremos con las alegrías de otros. Gloria sea al Señor. Y en último lugar, porque para Dios no hay nada imposible, créele y adórale. Porque para Él no hay nada imposible. Los papás de este muchacho, de este hombre, no quisieron involucrarse y el texto nos dice que estos papás no querían tener problemas porque aquel grupo religioso les podía cerrar muchas puertas, incluso hasta de trabajo. Pero después de haber sido interrogado tantas veces, Jesús, que sabía también lo que estaba pasando en el pueblo, se vuelve a encontrar con este hombre y le dice, ya en el versículo 36 allí, Jesús está hablando con él y le dice en el 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le responde, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Gloria sea el nombre del Señor. Y él dijo, el ciego, creo, Señor, y le adoró. Jesús le reveló a aquella mujer de Samaria, siendo mujer y de mala reputación la semana pasada, que Él era el Mesías, el yo soy. Y ahora encontramos que el Señor le está revelando a este hombre ciego lo que aquellos que habían estudiado muchísimo no habían podido entender porque estaban ciegos, porque no miraban las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios hace realmente como Él quiere. Ahora, Jesús le está diciendo a este hombre quién es Él, le está revelando quién es Él, para que el hombre pueda responder a Dios como Dios espera que lo haga. Dios nos revela a nosotros quién es Él, de su poder, que por su misericordia estamos aquí, estamos de pie, por su gracia. Dios nos da su palabra, Dios nos pone las circunstancias, Dios nos pone maestros y maestras
para que tú y yo podamos comprender de su grandeza y podamos responderle y tener vista y mirar desde la perspectiva de Dios lo que nos sucede y que podamos ser bendición en lo que sucede alrededor nuestro. Y la mejor manera es que aquí este hombre dice: oh Señor, yo creo. Así le respondió una vez más: yo creo. Y le adoró. Le dijo Señor y le adoró. Te pregunto en esta mañana, en este mediodía, ¿puedes discernir el mover de Dios en tu vida? ¿Puedes discernirlo? ¿Puedes comprenderlo? ¿O tú piensas que Dios se olvidó de ti? Y tal vez Dios lo que quiere es fortalecer tu área de paciencia, tu área de dominio propio. Puedes comprender tu área de tolerancia, tu área de perdón, tu área de amor. Puedes comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Y la segunda pregunta: ¿tienes vista o estás ciego? ¿Cómo miras? La luz del mundo, y es el tema de este evangelio. Necesitamos comprenderlo para poder tener el tiempo de la celebración de resurrección. Si nosotros comprendemos lo que Dios ha hecho, quién es Dios, vamos a tener una mayor comprensión y una mayor respuesta, una mejor respuesta adecuada a Dios de lo que Él espera de nosotros. Todo esto nos está preparando para entender la resurrección, estos temas. La palabra es para nosotros, no es para regalarla, ¿verdad? No, eso lo está diciendo la pastora por la hermana, por el hermano tal. No, esa palabra es para mí, es para ti, es para todos. ¿Tienes vista o estás ciego? ¿Has visto el poder de Dios en tu vida? Gloria sea al Señor. Hay un canto que el doctor David me va a ayudar y también Gaby me va a ayudar acá buscando a los muchachos, que dice: he visto el poder de Dios, era ciego pero ahora veo. ¿Cuántos éramos ciegos y ahora podemos ver? Esa es mi oración, que tengamos vista, que seamos adoradores, que sepamos que para Dios no hay nada imposible, que el que hace que el abejorro vuele puede cambiar cualquier circunstancia y situación. Aunque nos hayan dicho los científicos: no se puede, imposible. Tenemos un Dios que es Dios de lo imposible, que nos cubre con su amor, que no nos deja, que no cambia. Amén. Un Dios que es maravilloso, que reina, que ¿quién le podrá decir no harás de esta manera? ¿Quién? No es posible.